Viernes, 9:15 horas. Se orinaron sobre el Galileo. La guardia condujo al nazareno hasta el espacioso patio interior del palacio. Jesús pudo ver cómo uno de los romanos desataba algunos caballos y los retiraba hacia el extremo opuesto de la estancia. Allí volvió a anudar las riendas a la argolla de hierro existente sobre un mojón de piedra, y lentamente, con una abierta sonrisa de burla, se dirigió hacia el nazareno, que esperaba todavía bajo los soportales que rodeaban el patio rectangular. Y a empujones, Jesús atravesó el blanco empedrado, encharcado acá y allá, por los pestilentes orines y el estiércol de las caballerizas. El nazareno apenas pudo percatarse de la masiva entrada en el patio de casi todos los soldados libres de servicio, que formaban la cohorte del procurador. El romano que minutos antes había desatado la media docena de caballos le despojó con violencia del manto, haciendo lo propio con la túnica blanca. Otro soldado procedió a sujetar sus muñecas con una gruesa cuerda, obligándole a inclinarse sobre el mojón que acababa de quedar libre y que no mediría más arriba de los 40 centímetros. Aquella forzada postura hizo que Jesús, dada su considerable altura, tuviera que separar el extremo de sus piernas, y los largos cabellos cayeron pronto ante sus ojos. Pero aquello no le impidió seguir escuchando el alegre y constante canto de las primeras bandadas de golondrinas que habían empezado a llegar a Jerusalén. No tardó en sentir sobre su espalda el calor del sol, pero de pronto un golpe seco y brutal le hizo estremecerse, y sus rodillas se doblaron. A ambos costados de Jesús, otros tantos sayones habían iniciado una sistemática y bárbara lluvia de golpes sobre el cuerpo del detenido. Para ello empleaban sendos látigos, provistos a su vez de correas de cuero, en cuyos extremos habían sido fijados otros tantos pares de bolas de plomo. Pronto se confundieron los gritos e improperios de la soldadesca con el chasquido de las correas sobre la carne de Jesús, el resoplar de los flageladores y los relinchos de algunos caballos, alterados ante la presencia de aquellas centurias. Y la sangre empezó a brotar a lo largo de la espalda, costillas, muslos y pantorrillas del nazareno. Al principio no en demasiada abundancia. Pero conforme los golpes eran cantados por los propios verdugos, las heridas, especialmente las de las anchas espaldas, fueron abriéndose más y más. Y los regueros de sangre se hicieron tan copiosos que a cada nuevo golpe, las gotas eran despedidas y lanzadas sobre los muros próximos, así como sobre las vestimentas de los romanos más cercanos al mojón. Este, igual que buena parte del empedrado, quedó salpicado también por aquel goteo. Mediado el castigo, los sayones fueron rebelados por otros 2 romanos, que reemprendieron la flagelación con idéntica saña. Cuando los golpes empezaban a aproximarse a los 80, Jesús terminó por clavar sus rodillas sobre los adoquines, dejándose caer sobre el mojón. Para entonces sus espaldas y piernas brillaban al sol, húmedas por el sudor y la sangre. Pero el espectáculo empezaba a desasosegar a alguno de los soldados romanos y a cansar a la mayoría, y parte de la cohorte empezó a retirarse. Fue entonces cuando el sayón contabilizaba el centenar de latigazos, cuando uno de los centuriones se adelantó y ordenó detener la carnicería. «Desatadle», añadió el oficial. En el silencio del patio solo se escuchaba la respiración agitada de los verdugos que, todavía con los flagelos en las manos, contemplaban aquel gigante caído y ensangrentado. Uno de los verdugos, bañado en sudor, se sentó a la sombra del pórtico, tratando de limpiar la sangre de las correas. Pero Jesús apenas se movía, y el oficial, temiendo que pudiese fallecer, ordenó a sus soldados que trajeran agua. Al punto, los romanos baldearon el cuerpo de Jesús, y uno de los soldados procedió a desatarlo de la argolla, intentando en vano levantar al nazareno. Al soltarlo, el cuerpo cayó pesadamente sobre el piso. Era evidente que el detenido había recibido un durísimo castigo. Y nuevos cubos de agua fueron derramados violentamente sobre la espalda y cabeza de Jesús. A los pocos minutos, el nazareno intentó incorporarse,
y el centurión que había sido encargado del suplicio respiró. Él mismo, asistido por otros soldados, terminó por levantar al prisionero. Jesús mantenía sus ojos cerrados. Algunas moscas y moscardones zumbaban sobre las heridas. Alguien colocó sobre los hombros de Jesús una vieja capa púrpura, mientras otros procedían a sentarle en uno de los bancos de piedra de los soportales. Y allí arreciaron las burlas, salivazos e insultos. No era muy frecuente que las centurias tuvieran ante sí a alguien que se autoproclamaba rey de los judíos, rey de un pueblo tan aborrecido como odiado por aquellos soldados, la mayoría lejos de su patria y de sus familias. Pero las risotadas y aspavientos aumentaron de pronto en uno de los extremos del gran patio. Uno de los soldados se acercaba hasta Jesús con paso marcial. Llevaba entre sus manos un casco trenzado con espinos, de los que crecían comúnmente junto a las murallas de la ciudad. Y rodeando al romano, otros miembros de la guardia, que habían adivinado las intenciones de aquel y celebraban la ocurrencia. Entre reverencias y procacidades, el soldado se situó frente al nazareno y levantó el casco de espinos sobre la cabeza del azotado, que proseguía con los ojos cerrados y sin proferir el menor lamento o protesta. En medio de una morbosa expectación, el romano incrustó de golpe las espinas en la cabeza de Jesús, y un rugido de satisfacción se levantó nuevamente en el patio, asustando a las ya inquietas caballerías. Las polvorientas y amoratadas mejillas del nazareno se vieron pronto surcadas por finos reguerillos de sangre, y los cabellos, pastosos ya por el agua y la sangre de la flagelación, se humedecieron nuevamente. Con una caña entre los dedos, el detenido asistió entonces a un desfile cruel y mordaz por parte de la soldadesca. Y entre ceremoniosos saludos, los romanos terminaron de encajar a golpes, con palos y con las propias astas de sus lanzas, el afilado casco de espinos. Pero las risotadas alcanzaron su máxima expresión cuando uno de aquellos soldados, colocándose a corta distancia de Jesús, soltó sus calzones, orinándose sobre el pecho, vientre y piernas del nazareno. Muy pocos de aquellos romanos se percataron entonces de las lágrimas que, sutilmente, habían empezado a mezclarse con los coágulos de sangre en el rostro del Galileo. Fue de nuevo la llegada del centurión la que puso punto final a aquel escarnio, y los soldados recogieron la capa y la caña y le vistieron sus ropas. Con paso tambaleante, Jesús fue conducido de nuevo hasta el procurador.